vuelta al programa. César Vázquez Bazán fue el último ministro de Economía de Alan, el año 89, 90, y él hace tiempo, se fue el año 90, está viviendo en Estados Unidos, él está ahora en Denver, y creo que está en el teléfono. César, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? Encantado, te debo decir feliz día, ¿eres padre? Sí, de la misma manera que lo eres tú, sí. Tengo una niña llamada Isabela, que tiene 8 años de edad y que está terminando el 2º grado de educación primaria. Te felicito. Estás viviendo en Denver, ¿no? Desde el año 1990, en el cual llegué aquí, en septiembre del año 90, y con la única interrupción en abril del 91 en que volví al Perú. Sí, o sea, prácticamente son 6 años. ¿Qué haces, César? ¿Eres profesor? Sí, actualmente enseño en el College de Red Rocks. Soy profesor del Departamento de Economía y he vuelto a esa actividad que tenía en el Perú luego de haber terminado el doctorado en la Universidad de Denver. Hombre, te felicito. ¿Y como cuántos alumnos tienes por clase? Bueno, usualmente hay, por ejemplo, en este semestre que acabamos de terminar, hemos tenido alrededor de 20, 20 es el promedio en macroeconomía y 20 en microeconomía, más o menos. ¿Y tú no crees que sería mejor que en lugar de enseñar economía tú tomaras clases? Bueno, una persona permanentemente está aprendiendo permanentemente. Y tú has estudiado bastante porque has sacado un doctorado, ¿no? Sí, es un doctorado en estudios internacionales que incluye economía internacional, economía política internacional y desarrollo. Sí, es un trabajo que me tomó años. Te felicito, hombre, César. Yo apenas terminé el colegio. Te felicito. Oye, ¿y tú crees que fuiste un buen ministro? Porque acá en el Perú mucha gente cree que fuiste un ministro bastante malo. ¿Tú te arrepientes de algunas cositas que hiciste o crees que lo hiciste bien? Por ejemplo, específicamente, ¿en qué temas se afirma eso? Más o menos la hiperinflación y eso, ¿no? Ya, mira, cuando yo llegué al ministerio, en mayo de 1989, la inflación anualizada, es decir, la inflación de los últimos 12 meses, era de 5.150%. Y la inflación anualizada estaba en ascenso desde agosto de 1986 hasta mayo de 1989, es decir, por 32 meses consecutivos. Claro, venía subiendo. La inflación permanentemente ascendió. Ya. Eso fue lo que yo recibí. El problema es que parece ser que solamente se acuerdan del 6º ministro de Economía y no se acuerdan de los anteriores que tuvieron la responsabilidad de la definición de la política económica, sobre todo en los 2 primeros años. Ya, y tú, o sea que tú, claro, tú recibiste ya la inflación desbocada, ¿no? Pero contigo siguió multiplicándose o tú la pudiste controlar. La inflación pudo contenerse, es decir, pudo contenerse. Yo debo también recordar que en abril de 1989, el mes anterior al cual asumí como ministro, la inflación de ese mes, solo de ese mes, fue 49%. Nosotros llegamos a contener la inflación hasta ponerla, por supuesto es un porcentaje elevado, en 2000% alrededor de abril de 1990. O sea, tú la bajaste de 5.000 a 2.000. Son cifras elevadas, pero eso es lo que se hizo, se contuvo la inflación e inclusive el día de hoy acaba de aparecer en el mes de mayo en la revista del Banco Central de Reserva, la revista Moneda, en un artículo sobre regímenes monetarios escrito por el profesor Bruno Seminario de la Universidad del Pacífico. Le formula una pregunta, dice, ¿cómo es posible, cómo hizo, cuál es la intriga, cómo hizo este ministro Vázquez Bazán para poder mantener la tasa de inflación en alrededor de 30% al mes, entre 25 y 30% al mes durante tanto tiempo? Porque usualmente cuando uno recibe una inflación de 5.000, que fue en abril del 89, la inflación va para muchísimo más y en muy corto tiempo, ¿no? Es César, decir, eso te ruego,
técnicos económicos, pero... Claro. Te ruego que me contestes esto cortito. ¿Tú crees que fuiste un buen ministro? Yo creo que cumplí el papel que recibí, que era el papel de tratar de llevar la economía a un buen final, en el sentido de poder terminar el gobierno. O sea, ¿crees que hiciste un buen trabajo? Nosotros hicimos un trabajo en medio de una situación difícil, intentos de golpe de Estado en octubre de 1989, Sendero, y en concreto lo que nosotros pudimos hacer es contener la caída en el empleo, contener la pérdida de reservas, contener la caída en la remuneración vital y revertir el proceso de recesión. Porque el último trimestre del año 89 y los dos primeros trimestres de 1990 fueron trimestres de crecimiento productivo. Bueno, yo respeto tus opiniones, pero creo que poca gente en el Perú te acompañaría en esa convicción. Ahora, César, ¿tú sigues siendo aprista? Porque creo que estás medio peleado con el partido, ¿no? Y yo sigo siendo aprista, por supuesto. ¿Has votado por Alan? No he votado por Alan. ¿Por qué? Básicamente porque Alan no ha levantado las banderas fundamentales del APRA. Hay temas básicos, como por ejemplo... ¿Quién las ha levantado? Digamos, ¿por quién hubieras querido votar tú? Bueno, yo como aprista tengo una identificación con el diagnóstico de la realidad del APRA y con el programa aprista. El programa aprista es un programa antiimperialista, es un programa nacionalista y es un programa solidario. Y yo lamento que Alan no haya preferido levantar esos temas y se haya ido más bien por temas adjetivos. Pero tú eres antiimperialista y vives en el imperio. Bueno, la residencia de una persona no identifica a esa persona como el sistema político. De la misma manera, pero si eres tan antiimperialista, pues tienes que venirte a vivir acá al Perú para luchar contra el imperio, porque ahí en Denver, pagado por los ciudadanos del imperio, tu antiimperialismo se puede relajar, César. No se relaja. De la misma manera que todos aquellos que vivieron bajo la dictadura de Fujimori no fueron fujimoristas. Claro. De la misma manera también la residencia de una persona no la identifica con una determinada tendencia política. Eso también implicaría que aquí en los Estados Unidos no habrían disidentes como por ejemplo Noam Chomsky o Howard Zinn, que dicen muy claramente la realidad acerca de una serie de problemas que se afrontan internacionalmente. ¿Se podría decir que tú eres el Chomsky del APRA? No me creo a ese nivel. Simplemente planteo el ejemplo, simplemente para indicar que el sitio en que uno reside no identifica a esa persona como el sistema político que rige en ese país. Claro, eso es indudable, tienes toda la razón. César, para terminar, tú dijiste el año 2003 que Del Castillo tiene una casa en Miami, pero él dijo que no, que la casa es de Carmen, de su esposa, y por eso te sancionaron en el partido. ¿Tú te arrepientes de haber hecho esa denuncia o te ratificas? No, en la denuncia yo me ratifico. Yo creo que sensiblemente en el partido hay elementos e indicios de corrupción, sobre todo de penetración de Montesinos. En el caso de Jorge del Castillo recibió en el año 96 una oficina de la Caja de Pensiones militar policial, con la cual se quedó hasta aproximadamente el año 2002, dejando de haber pagado muchísimas cuotas, y fue una oficina con la cual se compró, prácticamente compraron la voluntad de Castillo. Ahora, de ¿tú crees también, cuando tú comparas sus declaraciones juradas presentadas en el Congreso con las propiedades que tiene, por ejemplo, el departamento de Miami, vas a ver de que existe una tremenda discrepancia. Yo he solicitado hace mucho tiempo que se abra una investigación en el partido, pero el partido parece que ha tomado alguna otra decisión que no es esa.
Ya, o sea que estás tirándole barro fuerte a Alan y a Del Castillo. Mejor quédate un tiempo en Denver, estos 5 años no vuelvas, ¿no? César, y para terminar, perdóname que te interrumpa, pero ya Jimé me está combinando a terminar. ¿Tú por qué no fuiste a votar? ¿No has votado por nadie o has votado por Humala? Yo fui a votar, por supuesto, he ido a votar en las 2 oportunidades. ¿Y por quién votaste? Aunque el voto es secreto, Jaime. El voto es secreto. Y con respecto a tus buenos deseos de no volver, bueno, los voy a cumplir, pero en algún momento me daré una vuelta, sobre todo para saludar a los buenos amigos que todavía existen en el país, entre ellos a ti. Hombre, muchas gracias César. No, yo te lo dije con ironía, por supuesto, tú eres siempre bienvenido aquí, siempre que no te nombre ministro de Economía. En ese caso nos vamos todos corriendo. Pero hay que llevar las discrepancias amigablemente, ¿no? No es necesario que te vayas corriendo, Jaime, puedes quedarte, estate seguro, nada va a pasar. Bueno. Y muy bien. Bueno, don César, oye, te deseo suerte y mis condolencias a tus alumnos, ¿no? No, me parece muy por el contrario, que de la misma manera que yo no puedo desearle condolencias a tus televidentes, y de la misma manera que expreso una felicitación por el programa cómico que diriges, de esa misma manera también creo que me merezco el mismo respeto. Muchas gracias, Jaime, muchos saludos. Gracias, César. Y agradecimientos a Jimena, tienes una excelente y muy simpática productora. Muy bien, muchas gracias, un abrazo para ti y suerte. Gracias. Muy bien, la verdad que ha tenido correa, ¿ah? Nobleza obliga. Ha sabido soportar las ironías. Y ha devuelto, además, un sarcasmo ahí, un golpe al plexo. Pero imagínate, Jimé, lo que es pagar para ser alumno de César Vázquez Bazán. Pero yo por eso a mis hijas les digo, yo no quiero que vayan a la universidad en Estados Unidos. Regresamos después del corte con Jack Rodrich, que le va a contestar a Rafael Rey. Ya volvemos.